Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo. No lo duden, hasta el aire que respiramos tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. No lo duden, o sea, todo. Por eso es que no podemos soslayar lo político. Por eso es que tenemos que dejar el vicio, aunque suene un poco mandón de mi parte, excúsenme, de decir que es que la política no nos importa, que haya los políticos con lo político y que ellos son unos corruptos y que ellos son unos ladrones. No, 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 un momentico, ojo. Si queremos que haya calidad de vida en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en nuestro país, entonces tenemos que meternos en la política. ¿Cómo? Con lo que la Constitución Política de Colombia nos da como oportunidad para hacerlo, precisamente porque la Constitución Política de Colombia en su espíritu habla mucho de la participación y es ahí donde tenemos la oportunidad de participar efectivamente y por nuestro propio bien. Si queremos ser un poquitico egoístas, permítanme la expresión, pero yo sé que me entienden, por el bien nuestro, el bien de nuestros familiares, el bien de nuestra sociedad, entonces participamos decidiendo nosotros, eligiendo bien. ¿Qué es lo que esperamos el próximo 29 de octubre, cuando se van a llevar a cabo las elecciones regionales y locales y vamos a elegir nuevos gobernadores y diputados? Algunos nuevos, otros van a ser reelegidos. Alcaldes y concejales, algunos concejales nuevos, otros van a ser reelegidos y además ediles o miembros de juntas administradoras locales. Entonces, qué gran oportunidad tenemos y por eso acá en Sinergia Informativa les empezamos a presentar desde hace días ya aspirantes a las alcaldías, aspirantes a la gobernación y hoy empezamos con aspirantes a la Asamblea Departamental de Antioquia. Bueno, aspirante a ser reelegido. Carlos Ríos es hoy diputado de Antioquia por el Partido Conservador. Bienvenido, diputado, a Sinergia Informativa. Roger, cordial saludo y qué gusto ser yo quien tenga el privilegio de ser el primer aspirante a volver a la Asamblea Departamental, quien tenga la oportunidad de participar de este maravilloso programa y espero que por al final del ejercicio también para contarle cómo avanzamos y cómo va el proceso, pero va a empezar acuñando lo que usted hizo como introducción. Y es una frase que un gran amigo, Leonel Gallego, hace unos días que tuvimos una tertulia larguita y ya me quedó y yo recorro los territorios siempre y la tengo ya en mi prontuario, digámoslo así. Y la frase de Leonel Gallego es, sin la política no hay salvación. Yo creo, Roger, que eso que usted afirma es absolutamente cierto. La política necesariamente permea todos los escenarios de nuestra sociedad y lo que está pasando hoy en el país es producto de decisiones políticas, unas tomadas en las urnas y otras en las diferentes instancias, llámese Congreso de la República, asambleas departamentales, consejos o por el Ejecutivo de turno. Incluso uno diría que los jueces de la República también tienen que moverse al vaivén de la política, porque al fin y al cabo las leyes se hacen conforme a idearios políticos y la constitución misma fue producto de un desarrollo político. Entonces, necesariamente más válida que esa frase de Leonel, yo no encontraré otra. Sin la política no hay salvación. Y efectivamente hacer esa diferencia. Yo lo digo con orgullo, yo soy político, a mí no me da pena decir que soy político. Y en una sesión descentralizada hace unos días en el municipio de Amagá lo expresé, porque todos decían, no, es que no somos políticos, es que no sé qué, y yo no, a mí sí, yo me siento orgulloso de ser político, de hacer política. Lo que hacen otras personas es participar de corrupción, de acuerdos que no son transparentes, que no están sobre la mesa, y eso no es política, Roger. La política es precisamente poner los recursos del Estado al servicio de la sociedad y en el caso de lo que interpreta Carlos Ríos, al servicio de los más pobres, de los más humildes. También por ahí quien cuestione, no, no diga pobres, no, yo sí digo pobres porque es que hay personas
que no han tenido fortuna, no tienen bienes, no tienen un hogar, no tienen un trabajo, y viven de lo que mi Dios en el día a día les provea. Entonces, necesariamente estas personas son pobres y así los clasifican todos los datos estadísticos de las diferentes organizaciones mundiales. Y creo que el desarrollo de los países se mide en virtud de que superen los niveles y los índices de pobreza. Entonces creo yo que tampoco es pecado hablar de pobres. Y sí, orgullosamente soy político y diputado del departamento de Antioquia gracias al favor popular y aspiro a volver a hacerlo en las próximas elecciones de octubre. Muy bien. Y esta fue la entrevista con Carlos, ya se fue. No es sino saludarlo y ya, con otro. Me hace reír porque es que nosotros los periodistas tenemos un dicho con algunos personajes, y yo lo digo pues de manera jocosa, no me estoy burlando por supuesto, sino que nos parece muy simpático. Y para la muestra, Carlos Ríos, que uno dice, no se preocupe, si usted quiere ocupar tiempo en su espacio, simplemente salude a Carlos Ríos, que él termina el programa. Pero mentiras, que todo lo que ha dicho ha sido muy interesante. Entonces, primero, Leonel Gallego, un saludo muy especial, colega nuestro, y maravillosa la frase, acuñarla permanentemente, porque es eso, sin la política no hay salvación. Segundo, qué vergüenza esos políticos, qué bueno saber quiénes son. Vamos a pensar en ello. ¿Cuáles son los políticos que se avergüenzan de ser políticos, sabiendo que la política es una profesión? Entonces, aquellos políticos que dicen que no son políticos son lo que llaman populistas. Esos son politiqueros, populistas, de esos que quieren congraciarse con un gran sector de la población en contra de, para ganar réditos políticos. Ahí sí, imagínense qué paradoja. Politiqueros populistas que se congracian con un sector de la población en contra de, en este caso, de los políticos y de la política para ganar réditos políticos y ser reelegidos. Es una paradoja terrible. Entonces, por eso, esos hipócritas, permítanme la expresión, suena duro y todo, son politiqueros de los que no deben ser precisamente tenidos en cuenta, de acuerdo con estos principios y estos valores que nosotros mencionamos aquí permanentemente en Sinergia Informativa. Y tercero, qué maravilla que puedan realmente las personas, como decíamos en estos días con Orlando Goncalves, quien es un consultor y estratega político, conectarse con los políticos de verdad que realmente muestran que están pensando en un principio básico. ¿Cuál? El interés general. Y no necesariamente los pobres, Carlos Ríos, porque es que los ricos también necesitan de políticos buenos, ¿o no? Necesariamente, Roger, lo que pasa es que hay que mirar que si el entorno tiene mejores condiciones y mejor calidad de vida, eso a todos nos va a beneficiar. En el caso concreto, por ejemplo, tú lo sabes, yo defiendo a ultranza un modelo económico que es el de la economía social y solidaria. Y yo sí, nunca me verán atacando a ningún banco ni a ninguna organización que además genera empleo, genera dinámica económica, genera desarrollo, pero mis convicciones me obligan y me permiten a pensar que en el modelo económico que promueve de la economía social y solidaria generamos unas condiciones de mayor equidad y mejores posibilidades de vida para todos. Entonces yo pienso que si mi entorno está bien y yo soy pudiente, voy a tener muchas mejores posibilidades, pero si mi entorno está mal, que hoy está de alguna manera viéndose en el país un tema donde es muy difícil mercar, Roger. Yo no sé si usted merca o si merca nuestra amiga Mabel, pero hoy mercar se ha vuelto muy complicado porque la plata no alcanza. Vaya donde vaya usted a mercar, así vaya la plaza mayorista, la minorista, donde vaya, se está poniendo muy complicado. Entonces dígame, para el que no tiene un ingreso real definido o el que lo tiene en un salario mínimo, muy difícil, Roger. Muy bien, muy bien. Así es. Permítame, le corto acá a Carlos Ríos, nuestro invitado de hoy. Él es diputado de Antigua por el Partido Conservador. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno.
conversando con Carlos Ríos, el diputado de Antioquia, actualmente lo es por el Partido Conservador y va a aspirar a ser nuevamente diputado de Antioquia. Y con él, en el primer bloque informativo, pues pudimos ver lo que aquí siempre planteamos como una necesidad, el de convencernos de que la política es absolutamente necesaria. Acuñemos otra vez la frase de nuestro colega Gallego, y es: la política es la salvación, no lo dudemos. Y dije al final, tiene que ver con el interés general. Y el interés general es de todos, no solamente de las gentes pobres de un municipio, de un departamento del país, sino de todos. Pero claro, los más vulnerables necesitan un apoyo especial de parte del Estado, que es lo que nos decía finalmente el invitado nuestro, Carlos Ríos. Bueno, óigame, Carlos, hablemos un poquitico de gobernación para que volvamos al final con el tema de la Asamblea. ¿Usted qué? ¿A quién está apoyando en estos momentos en las aspiraciones, que son varias, a la gobernación de Antioquia? Vamos a hablar, venga, déjeme hacer un contexto rápidamente. Hoy existen dos bloques grandes. Uno, el que llaman de Antioquia Plural, que está conformado por Mauricio Tobón, por Eugenio Prieto, por Andrés Julián Rendón y por Juan Diego Gómez Jiménez. Le están haciendo coqueteos a Luis Fernando Suárez para que haga parte de ese grupo, que quiere oponerse como alianza a otro bloque que es el que ellos llaman Alianza Petro Quintero, o sea, Gustavo Petro, la de Pacto Histórico, y Daniel Quintero, que es la del Partido Independientes. Ahí están posiblemente Julián Bedoya y están Esteban Restrepo. Digamos que son los dos grandes bloques, porque casualmente o extrañamente el Partido Centro Democrático no ha manifestado su interés todavía con un candidato único, aunque también le ha hecho ojitos a Luis Fernando Suárez, quien es el aspirante a la gobernación de Antioquia por la continuidad del hoy gobernador Aníbal Gaviria Correa. Ese es el contexto. ¿Usted cómo está viendo la situación y a quién está apoyando? A ver, Roger, como usted ya hizo la introducción ahora, esa respuesta no opera así. Lo primero es que Carlos Ríos, como conservador, cree profundamente en esa premisa del partido, que es la primacía del interés general sobre el particular. Entonces usted tiene que revisar porque usted tiene mucho de conservadorcito ahí con esa introducción. Entonces, Carlos Ríos efectivamente es un hombre de convicciones conservadoras y lógicamente me debo a un partido. Hoy el partido como tal no ha tomado una decisión con relación a quién va a ser nuestro candidato a la gobernación. Hay que decirlo también, yo acompañé al doctor Carlos Andrés Trujillo al Senado de la República, acompañé al doctor Daniel Restrepo a la Cámara de Representantes. Hubo una votación muy importante que logramos obtener y un resultado que yo creo que es inmejorable el que este equipo logra. Carlos Ríos, usted lo sabe, llegó a la Asamblea Departamental con los amigos de las buenas prácticas. Es un grupo de académicos, de jóvenes inquietos que creen en la autoridad, en el orden, en la educación, en la vida digna en el campo, en la economía social y solidaria, en la participación ciudadana, que creen en la defensa de, insisto, de unas causas nobles en la sociedad y que el ejercicio de lo político se pueda dar bien hecho. Entonces, lógicamente, hay una simpatía importante del doctor Carlos Andrés Trujillo por el doctor Julián, pero digámoslo así que de boca de él yo no he escuchado en ningún espacio que me diga, Carlos, hemos tomado esta decisión. Y lógicamente esa decisión uno la trasladará a las bases. Yo he estado recorriendo los territorios, como lo he dicho de manera permanente, Roger, y uno escucha muchos conceptos con relación a ello, pero sabe que usted una persona que no mencionó, que creo que también está en el sonajero y que tiene una buena recordación, como es el doctor Luis Pérez. Yo creo que si el doctor Luis Pérez entra a la contienda, ello puede modificar de alguna manera algunas decisiones de algunos grupos políticos o de algunas personas. Entonces yo creo que hoy todavía es muy pronto, igual ya lo vimos en la campaña presidencial, nosotros nos fuimos en el tema de Barguil, luego ganó Fico la consulta y luego yo diría que acá nos quedamos sin por quién votar porque en realidad
En el caso concreto, Carlos Ríos no se sentía identificado ni representado en el doctor Petro y presidente de la República, y tampoco mucho en el doctor Rodolfo, de acuerdo a nuestras convicciones, a la forma de entender y de leer la política. Entonces lo ponen a uno en calzas prietas. Entonces yo creo que en el caso concreto de Carlos Ríos, hoy veo muchos amigos aspirando a la alcaldía de Medellín, tengo como 15 o 20 amigos aspirando, a la gobernación creería que como 8 o 10 personas que admiro, que les reconozco, que les valoro muchas de sus ejecutorias, pero en últimas creo que me equivocaría si tomo partido, puesto que es el partido quien orienta quién debe ser el candidato. Entonces, si uno empieza a hacer elaboraciones, Roger, creo que corre un riesgo grande de equivocarse. Y yo soy un hombre disciplinado y tengo que decirlo. Si bien cuando mi pasada aspiración a la Asamblea no tuve el acceso a avales, no pude, o sea, fue casi que fue el aval mío y para de contar. Y hoy estamos ocupando una curula en la Asamblea, entonces yo creo en la democracia, por eso creo en la política y creo en el profundo respeto por las directrices de los partidos. Perfecto. Un comentario que voy a hacer a propósito de Luis Pérez Gutiérrez. No lo mencioné porque él no ha dicho finalmente si va o no va a la alcaldía o a la gobernación de Antioquia, aunque como usted nos lo sugiere, parece que es más tendencia a que Luis Pérez Gutiérrez aspire a la reelección. Bueno, no inmediata, porque él ya fue gobernador de Antioquia, por eso me refiero a reelección en esta aspiración al primer cargo público del departamento. Y quiero hacer otro comentario, es que la situación de ustedes es difícil porque Juan Diego Gómez Jiménez, quien hace parte de ese movimiento que yo llamo Antioquia Plural, es conservador y se aspira, por lo que nosotros entendemos desde el punto de vista constitucional y legal, incurriría en una doble militancia si no lo hace como candidato por el Partido Conservador. En ese caso, entonces, ustedes los conservadores tendrían que ser bien disciplinaditos para que no pase lo que le pasó a Carlos Alberto Zuluaga en la alcaldía de Medellín, que salió diciendo que apoyaba a Aníbal Gaviria Correa en las elecciones de 2019 y ahí precisamente fue con esa espada de Damocles que tiene la doble militancia, perdió su curul, entonces ustedes no pueden, digamos, estar sometidos a ello. Y lo otro es, lo dijo usted clarito, Carlos Andrés Tuyo no se ha definido y usted está muy agradecido con él, pero uno le ve la tendencia a acompañar a Julián Bedoya, pero también queda la otra situación, y si él siendo conservador no hace caso a la disciplina conservadora y se va con Julián Bedoya, ¿qué le puede pasar? En fin, esta es la situación general maravillosa. Gracias, Carlos Ríos, por ayudarme a dilucidarla un poco, porque de eso se trata acá en Sinergia Informativa, de darles elementos de juicio a nuestros inteligentes, interesantes y calificados televidentes e internautas. Corte para mensajes, ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. Bueno, Carlos Ríos, diputado de Antioquia, respuestas corticas, por favor, en este último segmento, porque quiere ser otra vez diputado de Antioquia. ¿Para qué? Yendo al departamento de Antioquia, para seguirle sirviendo al departamento de Antioquia, a los más humildes, y fundamentalmente. Yo insisto, Roger, yo creo que nos hemos formado y que hacemos un ejercicio de control político, pero además de garantizar que efectivamente los recursos públicos lleguen a los más necesitados. Sí. Carlos Ríos, una o dos acciones bien importantes que usted quiera destacar de este periodo suyo como diputado de Antioquia. Hemos logrado la gratuidad en las escuelas normales del departamento. Era ilógico e impensable que los normalistas tuvieran que pagar por su ciclo de normalistas, mientras que alguien que quería ser médico, abogado, ingeniero en cualquier universidad era matrícula cero. Y un tema muy importante que siento que hemos logrado durante este año 2022 fue precisamente
hacer visible a las personas TEA, o sea, con trastorno del espectro autista, que cuando montamos el debate de control político al respecto, el secretario de Inclusión del departamento, siendo un valiente, dijo: por esta población no hemos hecho nada. Y es una población en la que, según algunos datos, porque no se tienen estadísticas reales, de cada 40 niños, uno puede estar bajo este tema del autismo o del trastorno del espectro autista. Entonces creo que es una población que necesita ser visibilizada. Y a propósito, hace poco, el 2 de abril, se conmemoró el día de la visibilización de las personas con trastorno del espectro autista. Y si no hay alguien como usted, Carlos Ríos, que lo haga visible, no lo vemos, porque hemos visto películas con ese trastorno y pues a uno le parece muy llamativo, pero no se imagina que en torno suyo, en su sociedad, haya niños con estas dificultades. Que además, le pregunto porque usted lo hace visible, ¿cuál es, digamos, el efecto negativo de un niño de estos frente a la sociedad? Esto, Roger, resulta que nosotros no estamos preparados para ser incluyentes e inclusivos. Entonces, a ellos desde el mismo diagnóstico en su momento, en otra época eran diagnosticados distinto, pero tardíamente. Entonces no se hablaba de autismo y no de esquizofrenia y otra serie de trastornos que no eran reales. Hoy, cuando se demora el diagnóstico, ahí ya hay un problema. La atención, ni hablar. Y al interior de los colegios se les da el bullying de una manera descarada, digamos así, por los otros niños. Entonces, nosotros hoy propendemos por la inclusión, primero por visibilizar, segundo por una inclusión que debe ser real y que debe ser acorde a una persona que es diferente. Nosotros, y ahí hay un error conceptual en la educación, cuando queremos llevar a una persona de una condición diferente al aula de clase con los que no van a tener ni la tolerancia ni la capacidad. Yo contaba una historia, Roger. Yo tengo un niño de 10 años, Juan José, y dentro del curso con él estudiaba un niño que tenía esa condición especial y es muy paradójico que Juan José salía en defensa de él y les decía a los otros niños: a él hay que tratarlo diferente porque él no tiene la misma condición que todos nosotros. Entonces es muy bonito porque de alguna manera eso parece que es de familia. Entonces, ni hablar de luego buscar una inclusión laboral. Entonces hay que empezar por las familias para decirles que no tienen que meternos en una urna de cristal donde sean intocables y que hay que formarlos y forjarles una vida, efectivamente, buscar que la sociedad los entienda, los incluya, los respete, los valore y que en el futuro, qué bueno que le generemos incluso algunas posibilidades laborales que han sido muy difíciles para esta población. Igual, yo creo que hoy ya en la Secretaría de Inclusión Social del departamento y desde la Gerencia de la Discapacidad se han logrado algunos avances para efectos de lograr esa inclusión de estas personas, tanto desde el momento mismo. Es que, mire, Roger, cuando a una persona le diagnostican un cáncer, de una vez tiene una línea de atención. Cuando a alguien le diagnostican diabetes, tiene unas líneas de atención y así sucesivamente para muchas enfermedades. Una insuficiencia renal, hay una línea de atención. O sea, las personas que tienen esta situación de autismo también debería tenerse unas líneas de atención desde el primer momento. Esto es, desde el diagnóstico, generar un acompañamiento permanente. Y hay unas personas que también hay que tener en cuenta y es a los cuidadores, Roger. Yo no sé si tú has tenido la situación de una persona con una enfermedad catastrófica en la familia, que terminan más enfermos los que lo cuidan, los cuidadores, que el enfermo. Entonces, en ese entendido, también los cuidadores necesitan un trato especial del Estado en todas sus expresiones, municipal, departamental y nacional. Muy bien, lo voy a invitar a ver Una abogada extraordinaria, una serie de Netflix con la abogada Buyumbu, quien es precisamente una abogada autista
y es espectacular verla, cómo se desenvuelve, no obstante esos problemas de exclusión que existen en una sociedad, no solamente colombiana, sino en general. Estamos hablando incluso de Corea, es la serie es coreana, maravillosa. Muy bien, se nos acabó el tiempo y lo dejé que se extendiera en este tema final porque es de su experticia, pero después tendremos más oportunidad, Carlos Ríos, de conversar más. Muchísimas gracias, diputado, mucha suerte le deseamos. Roger, no, mucho que contarle a los antioqueños y decirles, insisto, que la política de paz es bien hecho, que desde las buenas prácticas seguiremos trabajando para que el voto sea un voto consciente, coherente, consecuente. Y en entendido, Carlos Ríos deberá sacar muchos votos para llegar nuevamente a la Asamblea Departamental. Que Dios nos siga bendiciendo, Roger. Un fuerte abrazo para ti y para todos los que miran este programa de Sinergia Informativa. Muchísimas gracias, diputado, y gracias además de atender la entrevista, de ayudarme con el discursito, que no es carreta, el de la construcción de cultura política por una participación mucho más consciente en estas elecciones que vienen y siempre en una democracia como la nuestra, que se necesita de gente participativa, consciente y sobre todo respetuosa, no de los que hacen campaña queriendo dañar la vida, la honra y la intimidad de los otros y todo lo otro por ganar. Muchas gracias. Chao.